Buenos días y bienvenidos a todos y todas. Gracias por su interés en la presentación del uso de la evaluación de impacto en los bonos de impacto social. Esto es organizado por la Iniciativa Internacional para Evaluación de Impacto, o 3IE por sus siglas en inglés. Vamos a comenzar con una breve presentación sobre 3IE. Después seguiremos con la presentación de Sigrid Oller de Insiglio sobre la descripción de bonos de impacto y evidencia de evaluación de impacto. Tendremos algunos minutos para preguntas aclaratorias. Después sigue la presentación de Agatha Virfolé de la ciudad de Buenos Aires sobre la experiencia de bonos de impacto y lecciones aprendidas. Y entonces al fin tenemos tiempo para preguntas como unos 15 o 20 minutos. ¿Quiénes somos y qué hacemos? 3IE es una ONG con programas de membresía y promovemos políticas y programas de desarrollo basados en la evidencia. Principalmente, otorgamos fondos y establecemos estándares para evaluaciones de impacto. También convocamos foros para construir una cultura de evidencia y de evaluación. Patrocinamos muchas conferencias, llevamos a cabo talleres para capacidad de evaluación y también producimos productos de conocimiento para formuladores de políticas, también para administradores de programas, investigadores. Si van a nuestra página web, allí ven que tenemos muchos informes y otros productos que producimos. Nosotros reconocemos que diferentes organizaciones tienen sus propias definiciones de qué es evaluación de impacto. Entonces, para estar claros en cómo definimos evaluación de impacto, aquí les doy una breve definición. Nosotros creemos que evaluación de impacto debe especificar contrafactual, incluye métodos experimentales, por ejemplo, la prueba aleatoria controlada, pero también creemos que evaluación de impacto puede incluir métodos cuasi experimentales, por ejemplo, diferencia en diferencia, variable instrumental, diseño por regresión discontinua, y también usamos métodos mixtos para análisis, por ejemplo, cualitativos y cuantitativos. Otras actividades de 3IE incluye revisiones sistemáticas. Nosotros las producimos y también otorgamos fondos para que otros hagan las revisiones. Incluye mapas de brecha de evidencia y también tenemos un programa de replicación. Proveemos servicios profesionales y también tenemos bienes públicos. Por ejemplo, tenemos una lista sobre expertos de evaluación de impacto y un registro para evaluaciones de impacto en desarrollo internacional. Toda esta información y más pueden encontrarlo en nuestra página web. Y ahora, cuando tengan preguntas, pueden ponerlo en la ventana chat o aquí en la derecha en el programa de GoToWebinar. Cuando pueden incluir las preguntas allí durante la presentación y cuando ya tengamos tiempo para las preguntas, yo les voy a estar pasando a Sigrid y a Agatha para que las contesten cuando puedan. Ahora vamos a comenzar con Sigrid y gracias. Gracias, Nancy. ¿Me oyen bien? Sí, te oigo bien. Un minuto para pasarte la presentación. Listo. Perfecto. Listo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este webinar. Y ahora les voy a hablar un poco primero sobre el trabajo de Insiglio como introducción y luego voy a hablar sobre bonos de impacto y finalmente sobre la relación entre bonos de impacto y evaluaciones de impacto. Entonces, para comenzar, ¿quiénes somos? Insiglio es una organización sin ánimo de lucro que tiene la misión de maximizar el impacto de programas sociales. Y hacemos esto a través de mecanismos de financiamiento basado en resultados y de gestión del desempeño. Trabajamos únicamente en países de renta baja o media, específicamente, principalmente en Latinoamérica y en África. Los tipos de trabajo que hacemos son tres principalmente. El primero es el diseño de herramientas de financiamiento basado en resultados.
Esto quiere decir que estructuramos y diseñamos instrumentos de financiamiento como bonos de impacto y también programas sistémicos, como por ejemplo reformas en la forma en la que el gobierno contrata servicios para pasar de una contratación de manera tradicional a contrataciones basadas en resultados. Luego, acompañando ese tipo de servicios, también trabajamos con quienes implementan los programas para que se preparen cuando les van a pagar por resultados para poder lograr los mayores resultados posibles. Y esto es a través generalmente de mecanismos de gestión del desempeño, en los cuales ayudamos a los implementadores a crear sistemas y crear dashboards para que puedan entender mucho mejor cómo van los programas en términos de resultados. Y también apoyamos a quienes van a pagar por resultados, como por ejemplo gobiernos, para que tengan los sistemas que necesitan para poder manejar estos sistemas de manera adecuada. Y por último, en el área de creación de conocimiento y diseminación de información, digamos ahí nuestra visión es que en el largo plazo los temas de financiamiento basado en resultados se conviertan en una herramienta adicional de los hacedores de política, ¿no? y de organizaciones que trabajan en problemas sociales, como lo es actualmente la evaluación de impacto. Entonces, en ese sentido, para apoyar esa visión, trabajamos en documentos públicos explicando nuestras metodologías de trabajo y de qué se trata ese tipo de mecanismos. Y también tenemos capacitaciones para diferentes organizaciones que quieren entender mejor de qué se tratan estos mecanismos y cómo diseñarlos. Sobre los socios y clientes con los que trabajamos, tenemos diferentes tipos de organizaciones como gobiernos, bancos multilaterales, bilaterales, donantes, fundaciones y algunos implementadores sociales como ONGs. Sobre los proyectos que tenemos, son muy diversos. En el campo de bonos de impacto hemos trabajado en temas como formación para el trabajo, superación de pobreza extrema, ahora en desarrollo de la primera infancia, también en temas de agrícolas con sistemas agroforestales, sistemas climáticamente inteligentes y en educación. Y también hemos tenido otros proyectos en otros temas, como por ejemplo un programa a nivel nacional en educación en Perú, donde trabajamos con el Ministerio de Educación para apoyarlos a reestructurar un programa en el que el gobierno central le paga a los gobiernos regionales por resultados, les transfiere recursos. Y actualmente también estamos trabajando en Marruecos en un programa donde estamos trabajando con el gobierno central para que puedan reformar la forma en la que contratan servicios de formación para el trabajo para disminuir el desempleo de población vulnerable. Ahora sobre financiamiento basado en resultados. Básicamente el por qué trabajamos con ese tipo de mecanismos es porque pensamos que en muchos casos los recursos públicos y sociales pueden tener un mayor impacto que el que están logrando. Y lo hemos visto en varios proyectos donde trabajamos. Ahora les voy a dar unos ejemplos y también en otras experiencias internacionales, como por ejemplo este caso que estoy presentando. Es un caso de salud materno-infantil en Ruanda, donde el Banco Mundial evaluó los resultados de este mecanismo de financiamiento. ¿Sí? Básicamente lo que hicieron fue tener dos grupos, uno donde el programa de salud materno-infantil se financió de manera tradicional, financiando actividades, y en el otro grupo fue el mismo programa, digamos, con beneficiarios similares, actividades y montos invertidos similares, pero donde los recursos se desembolsaron por resultados. Y lo que demostró la comparación de estos dos grupos es que los partos institucionales incrementaron en 23% en el grupo donde se desembolsaron los recursos con base en resultados, y las visitas preventivas para niños de 2 a 5 años aumentó en 133%. Entonces, este es un ejemplo del inmenso potencial que tiene este tipo de mecanismos donde se pueden lograr resultados significativamente superiores solo con cambiar la forma en la que se desembolsan los recursos. Ahora, estoy hablando de mecanismos de financiamiento basado en resultados, ya que es un conjunto de mecanismos, entre los cuales están los bonos de impacto, y estos mecanismos lo que tienen en común es que los pagos se realizan después de verificar los resultados, y el pago está condicionado a la cantidad de resultados que obtengo, ¿sí? Esto no quiere decir que el 100% de los resultados, del 100% de los pagos tiene que estar atado a resultados, pero siempre por lo menos una porción del pago está atado a los resultados que se definen y se verifican. En los canales de impacto existen varios canales a través de los cuales estos tipos de mecanismos generan un impacto o pueden generar un impacto alto.
Uno de ellos es que hay perfecto alineamiento entre todos los actores, quienes financian, quienes implementan, en qué es lo que importa, ¿cierto? Porque no solo se define cuál es el programa que se va a implementar, sino cuáles son los objetivos que busco y además se parte por lo menos de los resultados a estos indicadores. Luego también otro tema importante es que estos pagos están atados a los beneficiarios, ¿cierto? El bienestar de los beneficiarios, y que en ese tipo de contratación existe generalmente más flexibilidad que en una contratación regular donde se financian actividades, ya que al especificar cuáles son los objetivos que yo busco, los indicadores que busco, ya no tengo que especificar en algunos casos todo el detalle de actividades. Esto le permite a los operadores poder adaptarse y mejorar el programa en la medida que ellos ven que está ayudando o no a lograr los resultados buscados. Ahora voy a explicar de qué se trata el mecanismo de bonos de impacto. Básicamente, en este tipo de mecanismos existen tres principales actores. Una es la organización que va a pagar por resultados, a quien llamamos pagadores por resultados. Esta entidad decide que va a pagar el 100% del programa con base en los resultados que esto logra. En estos casos hay muy pocos implementadores que van a poder asumir el riesgo financiero que esto supone, ¿sí? Porque no tienen el músculo financiero para asumir la totalidad de los costos por adelantado. Entonces entra una tercera figura de un inversionista, que es quien prefinancia las operaciones. Entonces el pagador por resultados y el inversionista llega a un acuerdo de cuáles van a ser los indicadores de pago y cuánto se va a pagar por los resultados obtenidos. Luego el inversionista le da el capital de trabajo a los implementadores para que puedan ejecutar el proyecto y luego se verifican esos resultados de manera objetiva e independiente y según esos resultados el pagador le va a devolver el capital al inversionista, ¿sí? Voy a explicar nuevamente el modelo como un ejemplo para que sea un poco más fácil de entender. El ejemplo es del primer bono de impacto social que se está implementando en un país en vías de desarrollo. Este bono de impacto está implementando en Colombia y tiene el objetivo de disminuir el desempleo de población vulnerable. En este caso fue el gobierno de Colombia, el Departamento de Prosperidad Social, quien venía financiando hace muchos años programas de capacitación laboral para población vulnerable. Y luego de varios años de inversiones bastante grandes en este tipo de programas, se dieron cuenta que pocos de los beneficiarios con los que trabajan estaban consiguiendo una colocación laboral efectiva y retener ese empleo por un tiempo razonable. Lo que decidieron fue que querían innovar y tratar formas distintas de lograr mejores resultados porque lo que venían haciendo antes no les estaba funcionando como ellos esperaban. Entonces decidieron trabajar a través de un bono de impacto, en el cual van a pagar 100% de los costos del programa condicionados a colocación en empleos formales y retención laboral de 3 y 6 meses. En este caso, la cooperación suiza también dio recursos para este programa a través del Bitfomin y, digamos, se creó una especie de fondo donde tanto el gobierno de Colombia como la cooperación suiza a través del Bitfomin pagan por los resultados de colocación y retención laboral. Los implementadores privados que existían en el mercado no tenían el músculo financiero para poder autofinanciar las operaciones por completo. Entonces, algunas fundaciones privadas, que son la Fundación Corona, la Fundación Mario Santo Domingo y Bolívar de Vivienda, decidieron que ellos sí tienen la capacidad de asumir el riesgo, ¿no? Y de proveer esos recursos por adelantado a los implementadores. Entonces las fundaciones le dieron ese capital a los implementadores, o le siguen dando porque es un bono de impacto que aún no ha terminado la implementación. Y existe una verificación independiente de resultados que está a cargo de Deloitte, quienes verifican los empleos a través de bases de datos administrativas de seguridad social y también, digamos, ellos tienen información de los contratos privados de esa población vulnerable, le dan los reportes de resultados a los pagadores, que son el gobierno y la cooperación a través del Bitfomin, y ellos le están repagando a las fundaciones constantemente. El gobierno desembolsa recursos cada mes con base en los resultados que se obtienen y la cooperación desembolsa los recursos cada 2 meses, también con base en los resultados que se obtienen. En este caso, ya que el gobierno, el pagador, está transfiriendo el riesgo a un tercero de no lograr resultados, por lo general, en los bonos de impacto, los inversionistas esperan recuperar el capital más un retorno financiero, ¿sí?
Ahora es importante notar que a pesar de que se paga un retorno financiero, ya que ese tipo de mecanismos busca generar una mayor costo efectividad, ¿sí? Porque busca a través de tener una mayor alineación, más flexibilidad y más incentivos para lograr resultados, se espera que el costo de obtener el resultado sea menor que bajo mecanismos de financiamiento tradicional, y eso es lo que estamos viendo en la práctica. Entonces, si bien existe un retorno, de todas formas el pago total que hace el gobierno por lo general es menor a lo que venía realizando bajo mecanismos de financiamiento tradicionales. Ahora, existen otros tipos de mecanismos de financiamiento basados en resultados. Voy a mencionar solo dos rápidamente. En uno que se llaman los contratos basados en desempeño. Este mecanismo es bastante similar al de bonos de impacto, con la diferencia de que no es el 100% de los pagos que generalmente se ata a resultados, sino una porción. En ese caso, los proveedores de servicios o los implementadores sí pueden autofinanciar las operaciones y no es necesaria la participación de un inversionista. Entonces, es un mecanismo más simple y más escalable que el bono de impacto. Y el segundo mecanismo es la transferencia basada en desempeño. En este caso, todos los actores son públicos y generalmente se trata del gobierno nacional quien le transfiere recursos adicionales a gobiernos subnacionales condicionados a resultados, ¿sí? Este tipo de mecanismos se suele usar para fortalecer procesos de descentralización, por ejemplo, porque lo que se busca es crear capacidades en gobiernos subnacionales. Ahora, un poco sobre tendencias internacionales en este tipo de mecanismos de financiamiento. Lo que pueden ver en este mapa es que casi todos los países de renta media o baja han usado mecanismos de financiamiento basado en resultados. Y en el siguiente mapa pueden ver que cuando hablamos específicamente de bonos de impacto, el número de ejemplos en países en vías de desarrollo es bastante menor. Actualmente solamente hay 6 bonos de impacto en países de renta baja y media que están en implementación o que ya se han finalizado, de los 108 que existen a nivel mundial. Ahora, específicamente sobre métodos de evaluación y hablando de evaluaciones de impacto, existen principalmente dos objetivos por los cuales se puede usar evaluaciones de impacto en mecanismos de financiamiento basado en resultados. Uno es para verificar los resultados, digamos, es para poder verificar que la cantidad de resultados que se lograron y con base en esta información realizar los pagos. Y el segundo uso es para evaluar el impacto de la intervención, ¿no? O el mecanismo de financiamiento en sí. Lo que vemos en la práctica es que para efectos de pagos son muy pocos los proyectos donde se paga con mecanismos de evaluación de impacto experimentales o cuasi experimentales. Principalmente se usan métodos de observación. Los motivos por los que esto sucede es porque los costos de evaluaciones de impacto generalmente son más elevados que otro tipo de evaluaciones, por lo cual las evaluaciones de impacto en general no son muy comunes. Y digamos, ya que se usa este tipo de mecanismos para efectos de pago y no para efectos de aprender qué funciona y qué no, la capacidad y la disposición a pagar para ese tipo de evaluación es menor. Lo que vemos es que incluso también en países de renta alta esto sucede. De los primeros 38 bonos de impacto que se implementaron en países de renta media y alta, perdón, de renta alta, se observa que solo 8 tienen un grupo de comparación y solo 4 son evaluaciones aleatorias. Entonces, digamos, este no es el caso únicamente de países de renta media y baja, sino que es una observación general. Y además, en países de renta media o baja existe un reto adicional, y es que no existen tantos datos disponibles como en países de renta alta. En el caso de métodos de evaluación de impacto para medir el impacto del programa, que es el segundo gráfico de esta diapositiva, vemos que son más los proyectos donde se usa este tipo de mecanismos para aprender. Ahora, vamos a dar un par de ejemplos sobre este tipo de mecanismos de evaluación en programas de financiamiento basado en resultados. El primer ejemplo es un bono de impacto de desarrollo en la India, que tiene el objetivo de que niñas y niños en Rajasthan puedan tener mejores logros de aprendizaje y también incrementar la matrícula.
Básicamente en este programa hay tres principales actores. El primero es el pagador por resultados, que es la Fundación Children's Investment Fund. Ellos firmaron un contrato con la Fundación UBS Optimus, donde se especifica cuáles son los indicadores de interés, que como les comenté son logros de aprendizaje y matrícula de niñas y niños. Luego UBS le da el capital de trabajo a el implementador del programa, que es una ONG que se llama Educate Girls, quienes trabajan con 15,000 niñas y niños en 166 colegios. Luego se verifican los resultados de manera independiente con un evaluador de impacto que se llama ID Insight. Y finalmente, con el reporte de estos resultados, el pagador por resultados le paga a UBS Optimus Foundation. En este caso, son dos mecanismos de evaluación que se están usando para la métrica de pago de matrícula, que equivale al 20% del pago total del proyecto. Se usa solo la observación de resultados, es decir, resultados pre-post de matrícula, pero para logros de aprendizaje, que es el principal indicador de este proyecto y equivale al 80% de los pagos, sí se usa una evaluación de impacto aleatoria, ¿sí? un randomized control trial. Los resultados de este proyecto ya van a ser públicos esta semana y son muy alentadores. Este viernes, de hecho, va a haber otro seminario, Brookings Institute, donde se van a presentar los resultados de este primer bono de impacto en un país en vías de desarrollo. Y el segundo ejemplo es sobre un proyecto donde no se usó evaluación de impacto para medir los resultados del proyecto para efectos de pago, sino que se usó para aprender qué tan bueno o no fue el proyecto. En este caso se trata de un contrato basado en desempeño, donde la cooperación suiza de Inglaterra y el Banco Mundial financian un proyecto en Nepal para poder disminuir el desempleo de población joven vulnerable. En este programa los pagos se realizan con base en la observación de resultados y están atados a pruebas de habilidades, a generación de empleo y retención de empleo de 3 a 6 meses. Y en este caso se hizo una evaluación de impacto al proyecto para entender qué tipo de resultados se lograron y se encontró que se generó un incremento de empleo no agrícola de 16 a 17 puntos porcentuales. El incremento de empleo total fue de 47% y los ingresos mensuales promedio de los beneficiarios se incrementaron en un 45% para la cohorte del 2010. Esa es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, por favor, me lo hacen saber. Muchas gracias, Sigrid. Creo que no tenemos preguntas aclaratorias en este momento, entonces podemos seguir con Agatha. Gracias. Hola. Hola, Agatha. Ahora sigues. Hola, buen día. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por permitirnos participar a este webinar. Yo soy Agatha Befouchet y trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Estoy liderando el proyecto de vínculo de impacto social. Así que le voy a contar un poco la experiencia nuestra, tanto para implementar este vínculo como también hacer hincapié en la evaluación de impacto en este marco. Estoy con Diego Rojas también, que es el gerente de la unidad de evaluación de la jefatura de gabinete. Así que, si quieren, empezamos a presentarle. Bueno, primero le vamos a presentar bien todo el marco de nuestro bono de impacto social y después los desafíos de la evaluación de la herramienta. Primero, el bono de impacto social, ya Sigrid lo describió un poco, pero esta es la manera en la cual nosotros la describimos porque tuvimos que explicarlo mucho a muchas áreas ahí en el gobierno. Primero, nuestra temática acá es mejorar la empleabilidad de los jóvenes del sur de la ciudad, los jóvenes más vulnerables de la ciudad, digamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con este tipo de contrato por resultado, que hace lo siguiente: en lugar de pagar a las ONG, que habitualmente ya estamos contratando, para que nos hagan, no sé, tantos cursos de capacitaciones, esta vez le pagamos cuando se cumplen los resultados que definimos. Los resultados son 5 en nuestro caso, pero el más importante es la inserción en un empleo formal del joven. Por supuesto, para la organización esto es un riesgo importante,
porque le pagamos solo si se cumple un resultado y le pagamos bastante tarde, tiene que desarrollar toda su intervención y nosotros recién después pagamos. Por eso entra otro actor, que es el inversionista social, el financiador social, que toma el riesgo y que para tomar este riesgo también nosotros contemplamos un retorno financiero. El inversionista social entonces está proveyendo a la ONG todo el presupuesto que necesita para desarrollar su intervención y al momento que se logra el resultado, él cobra el pago que nosotros le hacemos. Hay dos otros actores en este esquema, el evaluador independiente, que también presentó Sigrid en su momento, como en caso de contrato por resultado, lo importante es comprobar que este resultado realmente se hizo. Tenemos un evaluador independiente, que realmente es independiente tanto del GCBA como del inversionista social. Y me gusta decir que hay un quinto actor, para que se termine bien de entender el esquema. El joven cuando está empleado en una empresa X. Es importante entender que esta empresa X es distinta al inversionista social, a la ONG y por supuesto a nosotros también. Es realmente una persona que está fuera de este esquema. Y para terminar, en nuestro caso, nosotros tenemos una relación contractual con el inversionista social únicamente, y el inversionista social es el que tiene el contrato con la ONG. Esto para presentarle un poco el programa. Después sigo presentándole un poco los parámetros de esto. Como decía, es para los jóvenes de toda la ciudad y para que consigan empleos formales. Consideramos que va a participar 1.000 jóvenes y nuestra tasa de éxito es 36%. Entonces, logramos nuestra tasa de éxito para la métrica 1, que es la métrica más importante, que es la inserción en el empleo formal. Entonces, por eso apuntamos a tener 360 jóvenes empleados. El foco, ya lo dije, es la zona sur de la ciudad, la población también, y los plazos. Lanzamos un concurso público, que es un tipo de licitación, acá que con el marco legal actual pudimos lanzar este vínculo de impacto social. Lo lanzamos en febrero, ahora ya hicimos la preadjudicación y estamos esperando para hacer la adjudicación porque los inversores necesitan un préstamo del FOMIN para poder realmente conseguir todo el presupuesto. Entonces, calculamos adjudicar a principios de agosto y poder lanzar la convocatoria para que en principio de septiembre se inicien los cursos. Y bueno, pago por resultados y rigorosidad es lo que dijimos ya. Ahora lo que es importante entender es que si bien nosotros pagamos por un resultado, definimos a mínima el servicio que queremos que nos provean estas ONG. No le decimos queremos que trabajes en computación, en astronomía o algún rubro, esto no, pero sí le decimos que tiene que contemplar los siguientes módulos su intervención. El primer módulo es la convocatoria, esto lo hacemos ellos con nosotros para llegar a conseguir estos chicos, que es una población meta bastante reducida y bastante bien definida. Entonces, no es tan fácil conseguirla porque hay hay bastantes requisitos. Al nivel de toda la intervención que nos tienen que proveer, dijimos que tenían que tener terminalidad educativa, esto por los jóvenes que empiezan la intervención sin tener la secundaria completa. Desarrollo de habilidades socioemocionales, esto lo estudiamos mucho y nos parece que es clave para lograr la intervención. Formación técnica, orientación laboral y inserción laboral, esto es tanto para ayudar a armar el CV como también para hacer las primeras entrevistas. Y la parte clave también es la tutoría, este acompañamiento al joven tanto antes como después de que consiga el trabajo. Y por fin también quisimos trabajar un poco sobre la demanda y hacer que la ONG no solo trabaje sobre el joven, sino también sobre las empresas para que tengamos cada vez más empresas que estén disponibles y dispuestas, digamos, a contratar chicos vulnerables, pero bien capacitados, digamos. Esto para presentar un poco cómo lo hicimos y con quién. Nosotros, tanto Diego como yo, estamos en jefatura de gabinete,
Entonces no es que tenemos una expertise en la temática, pero sí tenemos esta visión macro de todo de todas las jurisdicciones, todas las áreas del gobierno. Nos permitió apoyarnos en los que sabían del tema, que son cuatro áreas, es la DG Empleo, Desarrollo Humano y Hábitat, porque ahí tenés todo lo que conocen de la problemática social. Educación, porque el Ministerio de Educación sabe mucho de la terminal educativa, y la DG de Políticas de Juventud. Estos son los que nos ayudaron en cuanto al esquema, al diseño, y después tuvimos mucha Hacienda para más la parte de las cifras y también cómo definir un resultado, ya sea que se pueda pagar, cómo se puede hacer la asignación presupuestaria y todo esto. También quiero como hacer énfasis en que estuvimos apoyados un montón para desarrollar este primer bono acá en la ciudad y en el país por dos consultoras, que es muy importante porque yo hoy en día pienso que esto no lo hubiéramos podido hacer sin estas dos consultoras. La primera es Social Finance, que es experta en la temática, y Flux Partner, que es el socio local que también ayuda a también toda la parte de negociación con los inversores y también con las ONG. También estuvimos apoyados con un estudio de abogados y mucho por el FOMIN. El FOMIN tanto porque también nos ayudó al momento del diseño de la herramienta, como ahora que, como estaba diciendo antes, está haciendo un préstamo a los inversores. Entonces, acá, ahora que yo presente el bono de impacto social de la ciudad, voy a hacer un énfasis en la evaluación de impacto dentro de este marco. Primero, lo que nosotros descartamos bastante temprano en el diseño de la herramienta es que la evaluación de impacto no nos iba a servir para medir los resultados. Después no sabíamos si la íbamos a hacer en paralelo, igual para conocer mucho de los chicos que participan en este programa, pero ya descartarla para medir los resultados, y esto por dos principales motivos. El primero es que teníamos que lanzar la herramienta y era bastante difícil lanzar la herramienta. Entonces, agregar a esto la idea de hacer una evaluación muy rigurosa nos aumentaba un poco las dificultades. Y lo segundo, que es muy importante, que también en el momento de negociación con los inversores, antes de lanzar realmente el pliego, con todos los inversores, lo que supimos un poco ahí es que una evaluación de impacto te atrasa los pagos, y eso necesitan, como para que sea sostenido y para que puedan lanzarse con este primer bono, tener una recuperación del capital mucho más rápida. Entonces, al medir la inserción laboral, como ahora vamos a medirlo una vez que está insertado, una base de datos nacional nos lo dice, y ya podemos arrancar con los pagos. Entonces, es bastante rápido para ellos este tipo de recupero del capital. Entonces, para que sepan bien cuáles son estas métricas para las cuales estamos pegando, como estaba diciendo, el acceso al empleo formal, que es ahí una métrica principal, pero que figura como la segunda, es la más importante. Es un acceso a un empleo registrado en relación de dependencia, y después por tiempo determinado o indeterminado, a tiempo completo o no, esto puede depender. Después tenemos uno que depende mucho de esto, que es la finalización de la escuela secundaria, que esto es para los jóvenes que empiezan el curso sin haber terminado la secundaria, también ahí se va a pagar por esto, pero se va a pagar como un adelanto del acceso al empleo formal. Después pagamos también para un empleo sostenido a 4 meses, esto como métrica principal, y como métrica de pago adicional a 12 meses pagamos también cuando el empleo está sostenido 12 meses, y para la ampliación del mercado de empresas. Todas estas métricas están comprobadas por un verificador independiente, y lo que hay que entender es que la métrica principal es garantizan a los inversores el recupero del capital más un retorno financiero, el método de pago adicionales para tener un retorno aún mayor. Ahora, la evaluación de impacto. ¿Por qué, más allá que no decidimos hacer una evaluación de impacto para pagar los resultados, nosotros no hayamos descartado totalmente la evaluación de impacto? Pero para poder conocer a los jóvenes y tener
conocer mucho de esta herramienta, que es un poco el objetivo para nosotros de lanzarla, más allá de lograr la inserción de los jóvenes, también saber de la herramienta. ¿Por qué es difícil medir esta herramienta? En nuestro caso, por estos tres métodos que estoy poniendo acá, primero es el sesgo de la selección. En nuestro caso tenemos todo un proceso de convocatoria que tanto nos involucra a nosotros como a las ONG, y es difícil no tener un momento de entrevista con las ONG, que ahí es difícil, entonces, no tener este sesgo de selección. Por supuesto, nosotros estamos limitando a que no puedan rechazar el joven por cualquier motivo, pero igual no es perfecto, digamos. Después tenemos varias intervenciones y varios proveedores. En nuestro caso tenemos 4 proveedores, y además cada uno puede hacer como 2 tipos de intervención, solo según el momento que lo lanza, puede ser una intervención de corto plazo o de largo plazo, entonces como que hay distintas intervenciones y se hace más difícil la medición, y además los costos muy importantes asociados, sobre todo si no se hace por comparación de base de datos. Además de esto, nosotros lo que nos dijimos es que con este tipo de herramientas es complicado saber qué vamos a medir, porque al final el BIS es muchas cosas, es un contrato de pago por resultado, hay distintas organizaciones que lo hacen, hay también financiadores sociales que están empujando a las ONG, entonces como el BIS es muchas cosas nuevas, que no voy a poder aislar. Cuando voy a hacer una evaluación de impacto, va a ser el BIS contra un programa actual de GSBA, entonces la caja negra contra un programa actual, el statu quo, digamos. Entonces, por todos estos motivos, nosotros estamos todavía en curso de ver si llegamos a hacer una evaluación de impacto con base de datos para reducir el costo. Esto depende de nuestra búsqueda, de encontrar este programa base del gobierno que nos permite hacer una buena comparación. Estuvimos viendo con empleo y desarrollo humano y hábitat por ahora. La dificultad para nosotros es tanto encontrar un programa bastante similar o con población bastante similar y que nos pueda proveer la misma línea de base, entonces que tenga bastante medición, por lo menos al principio. Esto es complicado. Si no logramos hacer esto, vamos a hacer una evaluación con base de datos únicamente, una evaluación de observación, como decía antes Sigrid, y es bien un antes y después a partir de toda la información que pedimos a las ONG y los inversores que nos prueban. Más allá del resultado final, estamos diciendo que nos diga cuáles son los cursos que están siguiendo, si hay abandono en el medio. Entonces, todo esto nos permite hacer una evaluación con base de datos, pero que no sería una evaluación de impacto. Por ahora todavía estamos entre las dos cosas. Y también es cierto que con esta evaluación antes y después tenemos la posibilidad de este convenio con Cintis, que es una base de datos nacionales, que ya tenemos el convenio y que nos va a proveer un poco más que la información que necesitaba para pagar, que era si el chico está insertado o no. Nos va a dar esta información, pero también cuál es una franja del sueldo, en qué tipo de organización está. Entonces, esto nos va a poder enriquecer la evaluación, que si bien será solo una evaluación de observación en este caso, pero estamos con las dos alternativas todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, lo que estuvimos haciendo entonces es identificar el mejor programa. Esto todavía tenemos algunos, pero no tuvimos la aprobación del área. Y bueno, tenemos el resultado con Cintis, entonces lo único que nos estaría faltando sería esto, la aprobación del área. En paralelo ya estamos lanzando la convocatoria para los primeros cursos que empiezan en septiembre, entonces seguramente la evaluación de impacto, si se hace, no se haría para esta primera camada, pero para una siguiente. Lo que está bueno es que como este programa dura 2 años, es posible para nosotros de hacerla más adelante con una otra intervención, digamos. Así que esto, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Agatha. Ya tenemos algunas preguntas y comenzamos con una pregunta sobre tu presentación. ¿Quién define esta tasa de inserción? ¿Es aprobada por los inversores o no es un variable que les pida un mínimo de jóvenes ubicados? Esto es interesante, fue muy difícil definir esta tasa de éxito de 36% por lo siguiente. Primero lo que yo he hecho es buscar en el gobierno cuál es la tasa de éxito existente de los programas actuales. Nuestro problema es que hoy en día no la miden la tasa de éxito. Entonces a veces me decían 10%, pero no estaban seguros y no había una medición tangible. Por eso que también para nosotros el BIS apunta a esto, a fomentar esta cultura de evaluación. Entonces el gobierno no me provea algo. La literatura la tomé en cuenta y también la tercera pata era las ONG mismas. Las ONG mismas tenían una tasa de éxito un poco mayor, pero nosotros queremos que trabajen sobre población aún más vulnerable. Entonces por eso la bajamos. La verdad no es que está negociada porque como digamos, la pusimos en el pliego y es 36% y es así, pero es cierto que lo hablamos un poco de antemano con las ONG para ver si era factible, dado la población con la que íbamos a trabajar, lograr esta tasa de éxito. Después, la verdad es que esto es la mayor cosa desconocida de nuestro programa y vamos a ver un poco cómo es. Lo ideal sería tener mucho más datos para poder definirlo con aún mayor precisión, pero bueno, hicimos con toda la información disponible que teníamos. Gracias, Agatha. Aquí tengo una pregunta para Sigrid. Pregunta sobre Insiglio y dice, me parece interesante cómo mide Insiglio. ¿Solo lo hacen cuantitativamente? ¿Eso es lo que miden? ¿Quiénes evalúan? Sí, entonces, digamos, para verificar los resultados para los pagos, sí se miden de manera cuantitativa y generalmente es una evaluación independiente. ¿Sí? Entonces, en el caso del bono de impacto de Colombia fue Deloitte, en el caso del bono de impacto de la India y el de Kenia y Uganda es otra organización que se llama ID Insight, ¿cierto? Entonces, la idea es que sea una entidad que sea independiente. Ahora, cada vez más en los proyectos que hacemos también acompañamos ese tipo de evaluaciones con una evaluación adicional, que es una evaluación de procesos, que es más cualitativa y básicamente el objetivo de estas evaluaciones es entender, digamos, cuáles son esos canales de éxito, qué funciona, qué no funciona y cómo poder aprender de lo que funciona en el diseño y lo que no, para poder ir mejorando el impacto del proyecto y de proyectos futuros en el tiempo. Este tipo de evaluación también generalmente la hacen entidades independientes, pero en un proyecto en el que estamos trabajando en Kenia y Uganda, nosotros estamos realizando esta evaluación. Gracias, Sigrid. Agatha, una pregunta para ti. ¿Cuál es el porcentaje de retorno que usualmente se estima en estos casos? Sí, entonces nosotros tenemos un retorno financiero de 6% anual en pesos, sabiendo que esto es con el caso mínimo. Si logran los resultados extraordinarios, pueden llegar a tener más. Esto. Ok. Otra pregunta más para ti, Agatha. ¿Cuál es el costo de atención por persona que logró la vinculación laboral? Perdón, no te escuché bien. ¿Cuál es el costo de atención por persona que logró la vinculación laboral? Tengo el costo de la intervención total por joven, un costo promedio que nos dio las ONG en su momento, pero ahora no lo tengo de vista y no lo teníamos diferenciado por módulos. Era tipo el costo del joven por programa. Y ahora no la tengo, así que la tendría que buscar. Ok, está bien. Si hay otras preguntas, Podemos enviar esa respuesta después. perfecto. Pregunta para Sigrid. ¿Qué elementos les permitieron usar el Propensity Score Matching como metodología para la evaluación de impacto? Sí, en ese proyecto no participamos nosotros, pero básicamente ahí el objetivo era el medir el impacto del programa, no el impacto, digamos, del programa como un todo y no necesariamente atado a los pagos.
Entonces, en ese caso, se contó con información de la población que fue beneficiaria del proyecto y también se tenía un grupo que participó en la convocatoria, pero que no fueron seleccionados para el proyecto. Entonces, este fue el grupo de control. Ok, creo que la siguiente pregunta puede ser para cualquiera de las dos. Si el ente que invierte es el gobierno, ¿el retorno quién lo paga? Bueno, en nuestro caso es el gobierno también. Ujú. Como nosotros, es como si fuera al final un programa nuestro, que lo único que hacemos se lo pagamos por resultado y entonces pagámoslo por resultado y a un universo social, contemplamos un poco de retorno, pero es totalmente del RCBA y del gobierno. Y también lo que quería indicar ahí, nosotros hicimos todo un caso de negocio para justificar este programa y para mostrar la validez que tenía, y vimos que igual con este retorno el programa nos sale más barato por costo de joven empleado. Por supuesto, el costo del programa en sí por joven es más alto, pero por joven insertado, sabiendo que queremos lograr una tasa de éxito de 36% y que los programas de la ciudad, cuando logran una tasa de éxito es de 10%, nos los hace mucho más barato. Sí, adicionalmente a eso, porque creo que tal vez la persona se estaba refiriendo al gobierno como inversionista en vez de como pagador. No conocemos de ningún caso donde en un bono de impacto el gobierno sea quien invierte. Generalmente es el gobierno quien paga por el resultado. Gracias. Alguien nos comenta que sería bueno explicar por qué en Argentina se elige usar vínculo como traducción de bond en vez del más universal en castellano bono. Sí, lo usamos porque lo que queríamos es hacer énfasis en que la idea es un poco alinear todos los intereses, entonces vincular las tres partes que son el gobierno, las ONG y los inversores sociales. Entonces la idea es realmente esa. Y más allá porque como no emitimos deuda con el BIS, es como un contrato y es como un programa con asignación presupuestaria clásica, digamos. Por eso no queríamos que se confunda con un bono. Gracias por la aclaración, Agatha. Una pregunta para Sigrid. En el caso de bono de impacto de Colombia, ¿cómo genera rentabilidad financiera? Sí, entonces básicamente la forma en la que se hizo el cálculo del precio es similar un poco a lo que mencionó Agatha. Se tenía información sobre lo que el gobierno venía pagando por programas de capacitación. Entonces, el gobierno sabía cuánto le venía costando formar una cantidad de gente vulnerable y luego se dieron cuenta que pocos de estas personas estaban realmente consiguiendo un trabajo. Entonces, digamos, el costo para efectivamente colocar a una persona en un empleo formal era bastante elevado, ¿sí? Mientras que el costo para capacitarlos era bajo, pero digamos el resultado era muy bajo. En el caso del bono de impacto, lo que se buscó fue generar la mayor cantidad de eficiencias. Entonces, en cómo conseguir esa tasa de éxito apropiada, es un proceso similar en el cual se usó información del gobierno, entender cuánto es lo que ellos venían gastando, cuánto es lo que ellos venían logrando como tasas de éxito, y se hizo una convocatoria, una preconvocatoria a una lista corta de operadores, de los cuales luego se seleccionó a los operadores del bono de impacto, y se les pidió que ellos nos den información sobre las tasas de éxito que venían logrando y sobre los costos que esto requería, ¿cierto? Como sabían que ellos estaban compitiendo de alguna forma para poder participar en este proyecto, tenían un incentivo a dar tasas reales, ¿no? Y digamos, hacer lo más costo efectivos posible, pero también saben que como hay un elemento de pago por resultados, tampoco pueden ser no realistas, ¿no? Entonces tienen que colocar números bastante realistas, ¿no? Y ambiciosos. Al comparar estos dos, esas tasas de éxito y estos costos, nos dimos cuenta que la costo efectividad podía ser mucho, mucho mayor en el caso de un bono de impacto. Entonces, a pesar de que el gobierno sí contempla, digamos, una tasa de retorno, porque los inversionistas y los operadores tienen unos costos y van a también esperar un retorno adicional, porque están asumiendo un riesgo, el pago máximo que va a realizar el gobierno es menor
a lo que venían realizando en el pasado. Como mencionaba Data, funciona igual que en el caso de Buenos Aires, ¿cierto? Donde si uno compara lo que venía pagando por un resultado, se da cuenta que al usar ese tipo de mecanismos pagas menos por un resultado, a pesar de financiar un retorno. Gracias, Sigrid. Aquí tengo, creo que esa pregunta para ti. Dado que el gobierno de Colombia actúa como pagador, ¿existe algún proceso de licitación o proceso de mínima cuantía? Sí, en el caso del gobierno de Colombia existe una ventaja y es que existe una figura legal de convenio donde es posible que el gobierno firme un convenio con una ONG, una fundación, de demostrarse que es idóneo para ese tipo de contrato, ¿sí? Entonces, digamos, esta figura permitió que el proceso no sea demasiado complejo ni largo, en el caso del primer bono de impacto, y es generalmente lo que ha pasado en los diferentes países donde se implementan bonos de impacto. Se observa que las primeras experiencias se definen así, digamos, como unas entidades, unas organizaciones predefinidas desde el inicio, que se trabajan en conjunto para diseñar y estructurar ese tipo de esquema y se firma un contrato, digamos, como un convenio, algo directo, ¿no? Ahora, en el tiempo, a medida que estos mecanismos se vuelven más comunes, esa figura va a ser, no se va a poder usar, ¿cierto? Y lo que vemos es que la tendencia es que, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde se comenzó de manera similar, ¿no? De contratos con algunas organizaciones específicas, en el tiempo sí se usan eh, licitaciones públicas. Y es lo que esperamos que suceda en Colombia, donde actualmente se está diseñando el segundo bono de impacto. Gracias, Sigrid. Ya creo que esta pregunta es para las dos. ¿Cómo definen la tasa de retorno a los inversores? Esto sí la definimos un poco, bueno, con las consultorias, una de la cual tenía un poco la visión del mercado de los inversores. Entonces, por eso definimos 6% retorno anual en pesos. No es alta, no es alta para nada, pero como decía, hay posibilidad de ir por más. Y también es un primer bono de impacto social para nosotros. Entonces, queríamos un poco lanzarlo, como testearlo. Todavía los inversores que están participando en esto lo están haciendo a través de responsabilidad social empresaria, no es que lo están haciendo como cualquier tipo de inversión. En el futuro sería lo ideal, pero por ahora lo sigan haciendo dentro de RCE. Sí, y digamos, eso es algo que se ve a nivel internacional. También en los bonos de impacto donde hemos trabajado nosotros y en el resto que hay, incluso en países de renta alta, las tasas no son muy elevadas, sí, están alrededor del 7%, como mencionaba Gata, y esto sucede porque el tipo de inversionista que está participando tiene un perfil muy social, como ella menciona, ¿no? Aún no están participando en ese tipo de mercados, inversionistas institucionales, sino, digamos, son organizaciones que tienen un perfil más social, que buscan un retorno del programa en sí, no tanto financiero, entonces por eso es que se observa ese tipo de tasas inclusive en países de renta alta. Gracias, Sigrid. Agatha, habías mencionado el 6% anual. Alguien pregunta si es en pesos ajustados por inflación. Sí. Ok. Exactamente. Para Sigrid, anteriormente Insiglo tenía una base de datos sobre el número de bonos realizados a lo ancho del mundo. ¿Conocen si alguien más lo hace y por qué se dejó de hacer? Yo no estoy al tanto de que se haya dejado de hacer. Tenemos esa base de datos aún en la página web. Ujú. Sí, todavía está pública. De hecho, hemos trabajado en una base más completa donde no solo hay bonos de impacto, sino otro tipo de mecanismos. Y eso lo vamos a actualizar pronto en nuestra página web. Eh, Fue un proyecto que hemos realizado con el Banco Mundial. Y también existen otras iniciativas, digamos, el Banco Mundial en este proyecto que hemos hecho con ellos también tienen una base de datos que aún no es pública. Y bueno, Social Finance también, que también trabaja con bonos de impacto, también tiene esa información en su página web. Y sé que existen otras iniciativas en la región que están tratando de consolidar ese tipo de bases, pero no sé si alguna de estas ya es pública. Gracias. Otra pregunta para ti, Sigrid. ¿Cuál exactamente es la diferencia entre la verificación de resultados de un SIP versus su evaluación de impacto? Sí, entonces, digamos, la evaluación de impacto para definir el pago
va a ir atada únicamente a las métricas de pagos y los indicadores de pago. Por ejemplo, en el caso de Colombia sería para colocación laboral, empleos formales, retención a 3 meses y retención a 6 meses. Y se realizaría una evaluación, que en este caso no se hizo, en este caso fueron resultados observacionales, pero se podría tener una evaluación aleatoria, por ejemplo, para medir esos resultados. Eso fue el caso en el proyecto de la India, ¿no? Como les comentaba, el indicador de logros de aprendizaje sí se midió con un grupo de control, entonces, y un grupo aleatorio. Entonces se midió los resultados de logros de aprendizaje para los beneficiarios del proyecto y para un grupo comparable de beneficiarios, y esa diferencia fue la que se usa para realizar los pagos. Digamos, se podría pensar en un mecanismo donde se paga por resultados observados, como en el caso de Colombia, y donde se hace una evaluación de impacto, que es un poco lo que mencionaba Agata, ¿no? La idea en Buenos Aires es pagar por resultados observados y tal vez adicionalmente hacer una evaluación de impacto al final del proyecto para ver cuáles fueron los resultados atribuibles al proyecto, ¿no? Pero ya sin la necesidad de usar estos resultados de la evaluación de impacto por efectos de pago. Gracias, Sigrid. Y esta puede ser para las dos. ¿El implementador se hace cargo del costo de la verificación de resultados o el pagador? Perdón, de la verificación no. Entonces, en nuestro caso, el verificador independiente lo pagamos nosotros. Es una otra licitación adicional a la que hicimos para el vínculo de impacto social. Pero se ha hablado al principio que se podía pagar mitad y mitad, gobierno, inversores, o únicamente inversores. En nuestro caso es 100% del gobierno. Igual en nuestro caso, como es resultados bastante fáciles de comprobar, es más un auditor que un verificador, porque lo que tiene que hacer es como comparar base de datos, la base de datos de los jóvenes que ingresan al programa y la base de datos Sintis que le estamos otorgando, que puede decir si el chico está insertado o no y desde cuándo. Sí, generalmente, como para complementar, es el pagador quien financia este tipo de costo y, digamos, se podría también compartir el costo, pero no es ideal que sea el inversionista quien lo paga, ya que serían de una forma juez y parte, ¿cierto? Porque ellos serían quienes pagarían el financiamiento de la intervención y también el financiar a un verificador que responda a ellos no sería tal vez lo más transparente. Muchas gracias. Y creo que eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Quiero darle muchas gracias a Agata y Sigrid por su tiempo y las presentaciones. Vamos a estar enviando a todos los que se registraron, así es que para los que han preguntado sobre si vamos a compartirlas, sí las vamos a enviar por correo. Y también quiero asegurar de mencionar que la Ciudad de Buenos Aires es miembro de 3IE. Si tienen algunas preguntas de nuestro programa de membresía, por favor comuníquense conmigo. Yo, como les digo, voy a estar enviando estas presentaciones, así es que ahí pueden aprovechar para preguntarme sobre nuestro programa. Muchas gracias, Sigrid, Agata y Diego, por su tiempo y esta información que ojalá es muy útil para todos los que participaron. Muchas gracias. Por la invitación.